¿Sabías que en Europa hay países que imponen un estricto control sobre lo que sus ciudadanos pueden ver y hacer en Internet? Aunque solemos pensar que la censura en la red es algo que ocurre lejos, en continentes lejanos, hay países europeos que también supervisan, restringen y limitan el acceso a la información en línea. Desde la regulación de contenido en redes sociales hasta el control de la libertad de expresión, algunos gobiernos europeos han adoptado políticas que ponen en juego los principios de la libre información. Antes de comenzar con este recorrido por los países europeos que más censuran Internet, te invitamos a suscribirte y darle me gusta a este vídeo. Así podrás mantenerte informado sobre temas que afectan a millones de personas en el mundo digital. 1. Rusia, líder en el control de la información. Rusia es quizás uno de los ejemplos más notorios en Europa de censura y control en Internet. Bajo la ley conocida como Soberano Runet, el gobierno ruso tiene el poder de monitorear y controlar el tráfico de Internet dentro del país. Esta ley permite al gobierno cortar o redirigir el tráfico de la red si considera que hay amenazas a la seguridad nacional. Esto incluye el bloqueo de sitios web considerados extremistas, con medios de comunicación y redes sociales frecuentemente en la mira. Además, en Rusia, las plataformas de redes sociales deben almacenar todos los datos de sus usuarios dentro del país, lo que facilita al gobierno el acceso a esta información. Esta vigilancia se intensificó especialmente durante la guerra en Ucrania, cuando el gobierno bloqueó plataformas como Facebook, Twitter y varios medios de comunicación extranjeros. Este nivel de censura y supervisión ha convertido a Rusia en uno de los países con mayor restricción en Internet en Europa. Si te interesa seguir aprendiendo sobre el impacto de la censura digital en nuestras vidas, suscríbete y dale me gusta a este vídeo para no perderte nuestro próximo contenido. 2. Bielorrusia, censura y bloqueo en tiempos de crisis. Aunque no es miembro de la Unión Europea, Bielorrusia también se encuentra en el continente europeo y destaca por sus estrictas políticas de censura en Internet. Durante las elecciones presidenciales de 2020, el gobierno de Bielorrusia utilizó un apagón total de Internet para impedir la difusión de información y movilización de la oposición. La estrategia del gobierno incluyó la interrupción del acceso a redes sociales, plataformas de mensajería y sitios de noticias. Desde entonces, la censura en Bielorrusia solo ha aumentado, y se ha vuelto común que el gobierno bloquee plataformas y sitios web que considera una amenaza. El uso de técnicas avanzadas de censura y el control sobre el Internet en Bielorrusia han generado preocupación en la comunidad internacional, ya que impide el flujo libre de información en tiempos de crisis. Muchos bielorrusos recurren a redes privadas virtuales, VPN, para evitar el bloqueo de páginas y acceder a información sin censura. 3. Turquía, leyes de censura para redes sociales y medios digitales. En Turquía, la censura en Internet es una realidad que afecta a millones de usuarios. Aunque una parte de Turquía pertenece a Asia, otra está en Europa, por lo que se considera un caso especial en este listado. Las autoridades turcas tienen el poder de bloquear sitios web que consideran amenazantes o que contienen contenido ofensivo hacia el gobierno, la moral pública o la religión. Además, las plataformas de redes sociales están obligadas a almacenar los datos de los usuarios en servidores turcos, lo que facilita la vigilancia de los datos y la identificación de críticos al gobierno. Uno de los ejemplos más recientes de esta política de censura es la Ley de Redes Sociales, que obliga a las plataformas con más de 1 millón de usuarios diarios a nombrar un representante en Turquía que supervise el cumplimiento de las normas locales. Esta medida ha sido ampliamente criticada, ya que restringe la libertad de expresión y promueve la autocensura entre los usuarios y las plataformas. Si encuentras útil esta información sobre cómo la censura afecta nuestro acceso a Internet, dale me gusta y considera suscribirte para más contenido relevante sobre temas digitales. 4. Hungría, restricción de la libertad de expresión en Internet. Hungría ha sido criticada en los últimos años por implementar medidas que restringen la libertad de prensa y expresión, y esto también se extiende al ámbito digital. Aunque Hungría no impone un bloqueo directo de sitios web como en otros países, las leyes y normativas han limitado la libertad de los medios y de las personas para expresarse abiertamente en la red.
En 2020, bajo la excusa de controlar las noticias falsas durante la pandemia de COVID-19, el gobierno de Hungría adoptó medidas que permiten la vigilancia y penalización de quienes comparten información que no esté alineada con la versión oficial. Esto crea un ambiente de censura indirecta donde los ciudadanos temen expresar sus opiniones en línea, especialmente aquellas críticas al gobierno, por miedo a represalias. 5. Francia. Supervisión de contenidos en redes sociales. Aunque en menor medida que otros países, Francia ha implementado políticas que buscan controlar el contenido en Internet, especialmente en redes sociales. La ley Avia, aprobada en 2020, obliga a las plataformas a eliminar contenido ofensivo en un plazo de 24 horas. Aunque esta ley tiene buenas intenciones al combatir el discurso de odio, muchos argumentan que también limita la libertad de expresión. La ley Avia exige a las redes sociales como Facebook y Twitter a identificar y eliminar publicaciones que contengan odio o inciten a la violencia. Sin embargo, esto ha generado un debate sobre los límites de la censura y la libertad en línea, ya que, en algunos casos, puede resultar difícil diferenciar entre discurso crítico y discurso de odio. 6. Alemania. La Ley de Moderación de Contenidos en Línea. Alemania implementó en 2018 la NetzDG o Ley de Aplicación de las Redes, una normativa que obliga a las plataformas de redes sociales a eliminar contenido ilegal en un periodo de 24 horas. Esta ley, aunque en teoría busca combatir el discurso de odio, ha sido criticada por algunos sectores por promover una especie de censura previa, en la que las plataformas se ven obligadas a eliminar contenido antes de confirmar si realmente es ilegal. El enfoque de Alemania hacia la regulación del contenido en Internet ha sido replicado en otros países de Europa, y aunque su objetivo principal es reducir el odio y la violencia en línea, plantea preocupaciones sobre los límites de la libertad de expresión y la censura digital. Si esta información te parece relevante, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para conocer más sobre las medidas de control en Internet en Europa y el mundo. 7. Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea. El Reino Unido también ha introducido legislación que, aunque busca proteger a los usuarios, tiene el potencial de restringir la libertad en línea. La Ley de Seguridad en Línea exige a las plataformas que eliminen contenido dañino para los usuarios, especialmente menores de edad, y obliga a las empresas de tecnología a implementar políticas de moderación. Esta ley también ha sido criticada por su vaguedad, ya que no siempre es claro qué tipo de contenido es considerado dañino o inapropiado. En algunos casos, esta ambigüedad permite al gobierno supervisar y eliminar publicaciones que consideran riesgosas, lo que genera una preocupación sobre una posible censura injustificada en la red. 8. Italia, censura en contenido multimedia. Italia también ha implementado restricciones en contenido multimedia, especialmente en lo que se refiere a transmisiones en vivo y contenido de vídeo en plataformas de streaming. Aunque Italia no tiene el nivel de censura que vemos en Rusia o Turquía, los medios digitales están sujetos a restricciones y normativas que limitan el tipo de contenido que pueden difundir. Estas políticas tienen como objetivo proteger al público de contenido que puede ser considerado violento o perjudicial, pero también limita lo que las plataformas y los usuarios pueden compartir en línea. 9. Polonia, enfoque hacia la desinformación. En Polonia, el gobierno ha expresado su preocupación por la propagación de noticias falsas y contenido que pueda influir en la estabilidad política del país. Para combatir esto, se han implementado restricciones en contenido relacionado con temas políticos y de salud pública, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Aunque estas restricciones no siempre se traducen en una censura directa, sí crean un ambiente en el que el control de la información es una prioridad para las autoridades. 10. España, supervisión en tiempos de crisis. Aunque España no es uno de los países más restrictivos en Internet, durante situaciones de emergencia como la pandemia, el gobierno español implementó normativas que supervisaban de cerca las publicaciones en línea. La justificación era limitar la propagación de información falsa o dañina, pero muchos críticos consideraron que se trataba de un intento de censura. Este tipo de políticas han sido una muestra de cómo, incluso en países democráticos, los gobiernos pueden recurrir a la censura digital en situaciones de crisis, estableciendo precedentes para futuras restricciones. La libertad de Internet no está garantizada en todas partes, y Europa no es la excepción.
Aunque algunos países buscan proteger a sus ciudadanos del contenido dañino, otros utilizan la censura y el control en línea como una herramienta de supervisión y control social. En un mundo donde la información es cada vez más digital, es importante estar atentos a las políticas que rigen lo que podemos ver, compartir y decir en Internet. Si te gustó este vídeo y quieres aprender más sobre temas relacionados con la libertad de Internet y la censura digital, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para estar siempre informado.